Buenos días, vamos a comenzar. Gracias, Mónica, por el enlace. Gracias a todas y a todos por estar esta mañana aquí, esta mañana de 8 de marzo. Eh, un día que hay que decirlo, qué bueno que nos toca abrir la jornada de este día en el que pues hay que hacer mucha reflexión, ¿no? Siendo nuestro país y es de Vox Populi, un país en donde la violencia de género es muy alta, un país feminicida, hay que decirlo así. Eh, pues 8 de marzo se vuelve un día de necesaria y urgente consideración, ¿no? Se vuelve incluso polémico porque, bueno, pues obviamente la mujer ocupa en nuestra sociedad es un lugar sumamente importante, pero pues más allá del posible festejo que quizá en algunas personas o cabezas o mentes, sistemas de pensamiento surjan, ¿no? Como las ganas de, ¿no? Parece que el mejor festejo es pensar profundamente y detenidamente cuál es nuestra situación y tratar de mejorarla cambiando prácticas puntuales, ¿no? No solamente, agrego el no solamente con una buena palabra, una buena intención, sino cambiar algo. Hoy se tendría que ser esa oportunidad para cambiar eh, alguna manera que no es correcta en el trato hacia ellas, ¿no? Y si no lo tenemos identificado, pues así que no, yo siempre me porto bien, no hago nada, entonces quizá hay que revisarlo, ¿no? Porque justamente esas prácticas se esconden subrepticiamente, ¿no? De muchas maneras. Entonces, revisarlo y siempre hay manera de mejorar, ¿no? Aún si uno se considera modelo de persona. Bueno, vamos a iniciar. Creo que era importante hacer esta mención, ¿no? Y vamos a iniciar con una doble sesión sobre consulta indígena. Eh, sé que hay muchas personas que incluso son expertas en el tema en este grupo o que de alguna forma están involucradas o están con el trabajo o el encargo o el compromiso de quizás sacar adelante una consulta o de eh, si no es ahora, en breve, pero bueno, eso quizá genere entonces, a mi parecer, pues mucha mayor responsabilidad y compromiso de mi parte, pero también de la suya para que me ayuden a, a construir esta clase, ¿no? O sea, yo lo que les pediría es que, si es posible, pues me colaboren con sus conocimientos, con su experiencia, con su expertise, con sus anécdotas también, porque eso suma mucho, ¿no? Ayer justamente en la tarde tuvimos una clase en el diplomado de argumentación jurídica y tocó hablar de interculturalidad y pues hubo dos compañeras que contaron su experiencia desde los soples en los que se encuentran. Entonces yo ya desde ayer en la tarde intuía que esta mañana iba a ser importante por esa razón, ¿no? Porque al parecer pues hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas, hay muchísima incertidumbre sobre este tema y por eso pues quisiera irme con cautela, quisiera tratar de aclarar todas esas dudas y en su momento, bueno, pues como les decía, sumar
los conocimientos, anécdotas, experiencias que ustedes pudieran aportarle a la clase. Así que estaré disponible todo el tiempo en el chat y también pueden abrir sus micrófonos. Saludo a Erika, a Rubí, a Marcos, a Maurilio, Francisco, Carla, hola Carla Denise, René, Augusto, hola, ¿cómo estás, Augusto? A José Alberto, Adriana, Abril, Carla Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, eh, vamos a comenzar. El tema dentro de este diplomado de mecanismos de participación ciudadana lo dejaron demasiado abierto, me parece que bien, o sea, es decir, dice consulta indígena, no, no aclara, ¿no? O sea, insisto, quien lo diseñó, pues consideró que, o no, a lo mejor lo hace así, pero o sea, no fue así, a lo mejor sí estaba pensando concretamente en algo, pero me parece que más allá de las instituciones que caen bajo este rubro o nombre de consulta indígena, creo que podemos reformular o podemos plantear el asunto como un derecho genérico que después, insisto, se aterriza en cada uno de los sistemas de diferente modo, ¿no? Y en el caso de nuestro país, mucho más interesante porque se puede aterrizar de manera federal y se puede aterrizar de manera estatal, ¿no? Que creo que es la cuestión que hoy nos tiene así como complicado, ¿no? Y claro, todo esto entra también dentro del tema que articula todo de lo constitucional, ¿no? De la interpretación constitucional. Es decir, cómo lo materializas y, y, a través de qué mecanismos lo proteges este derecho, ¿no? Entonces, si lo agarramos desde ese modo, claro que nos encontramos como fuente primaria, ¿no? Como gran referente, pues al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Creo que de ahí arranca todo, ¿no? Porque incluso es previo a la reforma constitucional en México, ¿no? Insisto, porque después viene lo constitucional. O sea, digamos que nosotros como país que tiene la obligación ya desde finales de los 80 de aplicar este convenio, pues teníamos un pendiente eh, específicamente, o sea, refiriéndonos al derecho positivo de materializar este derecho, ¿no? Que en el convenio 169 se entiende de una manera muy específica, pero que, insisto, aquí el asunto es qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, ¿no? Y aquí es donde justo nuestro planteamiento genérico ayuda demasiado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que realmente estamos deseando, lo que estamos buscando es saldar esa deuda histórica con nuestros pueblos originarios, ¿no? Así vamos a decirlo desde el minuto uno, hay que decirlo con todas sus letras. Hay un rezago tremendo, terrible, respecto de los pueblos originarios, eh, respecto al ejercicio de sus derechos político-electorales, quizá no solo eh, hacia el interior de los propios pueblos y comunidades, sino justamente en el punto en el que nuestras sociedades interactúan, ¿no? O sea, en donde justamente nuestras culturas se articulan. Ahí es donde no están funcionando las cosas, ¿no? ¿Por qué no están funcionando? Porque pues no logramos, o no sé, ustedes igual me pueden decir, sentirnos cómodos, cómodas con lo que está pasando, ¿no? Me parece que, esta es una frase muy cinematográfica, ¿no? Parece que tenemos
o estamos viviendo tiempo de sobra, no sé cómo decirlo, a ver, en el cine es así como, estamos todavía con un tiempo de gracia, ¿no? Así podría ser incluso el título de una película. ¿Cuál es este tiempo de gracia? Lo decía en el siglo XIX Sierra O'Reilly, ¿no? Justo Sierra O'Reilly, porque luego hubo otro Justo Sierra famoso, pero Justo Sierra O'Reilly de Campeche decía que, pues, lo lógico es que, de hecho así la llama Bartolomé Clavero en alguno de sus libros, la fórmula Sierra O'Reilly. Lo cierto es que esos pueblos han estado aquí, lo decía en el siglo XIX, han estado aquí antes que nosotros. Dice, y lo justo sería que en algún momento se hicieran de lo que fue suyo. Entonces, ese es el tiempo de gracia, ¿no? Nosotros creemos que venimos a ayudarles, pero en realidad, la verdad es que todavía seguimos gozando de la buena fe de muchos de estos pueblos y comunidades, ¿no? Porque, pues, para todas las cosas que como comunidad ladina, como comunidad mestiza hemos hecho, o sea, ya es para que esto se hubiera armado una revolución, ¿no? Y de hecho ha estado en ciernes, ¿no? O sea digamos, no es un asunto como que eh, no haya tenido algunos brotes, ¿no? Y de hecho, fíjense qué curioso, porque esos brotes son los que eventualmente han generado que haya algún pequeño movimiento en estos temas, ¿no? O sea, fíjense qué curioso, paradójico y todo lo que ustedes quieran, pero eh, Guerrero y la revolución, pues sí, agrarista, indígena de Lucio Cabañas, es lo que produce después pues el conflicto y la matanza del cual surge el caso Rosendo Radilla, ¿no? Entonces, todo lo constitucional en México gira en torno a eso, o sea, es decir, a un pendiente histórico que no logramos entender ni descifrar, porque en 17 no lo logramos mitigar, ¿no? O sea, siguió ahí ese germen. Y luego en el 94, ¿no? Con la Revolución Zapatista, ¿no? Ya también cansados de diferentes matanzas que ya para entonces se consideraban genocidios, ¿no? Delitos de lesa humanidad. Eso es lo que detona la urgente necesidad de reformarlo todo para llevarlo al plano convencional, ¿no? Tiempo de gracia, tiempo de gracia porque desde el 19 estaba latente eso, ¿no? Eso provocó la revolución de 1910, siguieron los conflictos en el siglo XX y hoy, más civilizados que nosotros, los indígenas se reorganizan y buscan fórmulas, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé si somos abusivos o no, pero nosotros las fórmulas que seguimos creando para ellos son fórmulas de simulación, ¿no? O sea, para entretenerlos, ¿no? O sea, no hay una voluntad política real pues para materializar justo ese derecho, ¿no? Claro, creamos recursos, les decimos que están aquí y justo aquí le damos vista a una consulta indígena que hoy por hoy funciona y no. Pero es que así son o sea, así son nuestras instituciones. No sé si Occidente, no sé si México, no sé si América Latina, pero mira, ya la saqué, ya saqué la ley, pero está en la Cámara Baja. Deja que la apruebe la alta. Mira, ya hay una sentencia. Mira, ya hay esto, ¿no? Y eso sigue sonando a lo de siempre, ¿no? Mira, ya te puse en la Constitución. No sé si me explico. Entonces, yo a eso le llamo tiempo de gracia, ¿no? O sea, es decir, ¿hasta dónde nos van a aguantar?
porque no hay una real voluntad política para avanzar las cosas, ¿no? ¿Qué queremos? Y aquí están los recursos para hacerlo y lo vamos a hacer en este tiempo. Perdón, quizá le estoy dando malas ideas a los indígenas, pero si yo estuviera al frente del movimiento indígena, eso haría. Estado mexicano, respóndeme. Necesito que me digas cuándo, cómo y dónde. Y entonces, claro, la incertidumbre es esa, porque nosotros que estamos aquí, digamos, nosotros somos la cara, ¿no? Que el Estado da frente a los grupos indígenas, a los pueblos y comunidades. Sentimos eso, ¿no? O sea, que nos pusieron ahí para decir, pues tú baila, hazle como que sí vas, ¿no? A hacer las cosas, entretenlos y a ver qué se nos ocurre. Pero el tema es que eso demuestra que México sigue siendo un país clasista y racista, ¿no? Y que hoy por hoy no hay la intención de hacer nada respecto de ese tema, más que generar promesas. Y por eso esta doble sesión se pone sumamente interesante y sumamente atractiva y es un reto para nosotros, porque me parece que si ustedes se inscribieran en un diplomado en mecanismos de participación ciudadana, es porque esperan hacer algo, ¿no? Algo real, un cambio material. Entonces, perdón que inicie esta mañana así tan rudo, pero creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos con la consulta indígena? ¿No? ¿Qué queremos con los mecanismos de participación ciudadana? O sea, queremos que realmente la gente se integre, la gente manifieste su voluntad política, que diga lo que quiere. ¿Y después qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con todo ese material que supone pues eh, la esperanza, literalmente, la esperanza de las personas de que las cosas cambien, ¿no? Porque seguro lo han pensado, ¿no? Y esta gente que está aquí perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, perdiendo el tiempo, o sea, digo, bueno, vino a esta consulta, está aquí, le tomó horas. O sea, eso es impresionante, ¿no? Las filas para, no sé, sacar una credencial de lector o los trámites que se tienen que hacer, ¿no? Cuando a lo mejor tienen seguramente que solventar temas de alimentación o de seguridad, ¿no? O sea, parece que, y ese es tiempo de gracia también, ¿no? Hay todavía una confianza en las instituciones electorales. O sea, nos escuchan todavía. Entonces, parto de eso, ¿no? O sea, es decir, de todavía tenemos eso. Y ese es un capital enorme. O sea, todavía hay un algo que nos permite seguir trabajando y haciendo propuestas y generar ideas y ver cómo lo aterrizamos, ¿no? Eh, claro, como en muchos otros temas, aquí nos encontramos como en la cuestión de no bastan los cambios legislativos, no sé si me explico, o sea, no basta solamente vamos a hacer estas reformas, ¿no? Sino que basta eso que le estaba diciendo yo, el cambio de cultura, ¿no? O sea, para que haya esa voluntad política, tenemos que estar convencidas y convencidos todos de que eso es lo necesario. Porque si no estamos convencidos, convencidas, entonces, insisto, lo único que vamos a hacer es implementar paliativos, ¿no? O sea, cosas que simulen que se está avanzando hacia un lado, aunque no se esté avanzando, ¿no? Hacia ningún lado, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, un cambio cultural entonces, y volvemos a un punto ciego, ¿no? Un callejón. Bueno, eso no es propiamente, o quizás sí, tarea de
propiamente nosotros, ¿no? O sea, no sé, es una reforma educativa, no sé, es apostarle a otra cosa, ¿no? Pero bueno, quizá sí, porque justamente dentro de las facultades de muchos de los institutos electorales, incluso de los tribunales electorales o de una escuela judicial electoral, sea como sea, ¿no? O sea, es que pues se creó por un acuerdo plenario, lo que sea como sea, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a tratar de hacer una pequeña revolución, ¿no? O sea, ese es mi cometido en esta doble sesión. Convocarlas y convocarlas a una pequeña revolución y que se diga después cuando si cambiaron o no las cosas, no lo sé, pero que se diga que al menos nosotros el 8 de marzo de 2022 intentamos hacer una pequeña revolución, ¿no? Y claro, no, obviamente no es armada, no es violenta, ¿no? Por el contrario, o sea, es una revolución para el cambio de conciencias y decir, tenemos una deuda histórica. A mí no me gusta vivir en un país donde otros grupos, ¿no? Otros grupos culturalmente diferentes a mí, o al mío, o al que yo pertenezco, han vivido por, eh, pues eso sí, ¿no? Por centurias, fíjense qué fuerte, por centurias, oprimidos, ¿no? Han vivido marginados, ¿no? Entonces, yo no quiero vivir en una sociedad que se dice democrática, pero que no permite que ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos étnicos participen de esa democracia, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, yo no quiero. Así se hacen las revoluciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer entonces, no? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, para mí, consulta indígena y estoy haciendo un abordaje sumamente, digamos, intuicionista, ¿no? O sea, es decir, jugando con la inteligencia emocional, con nuestras emociones, ¿no? Para mí, consulta indígena es aprovechar esa oportunidad que hasta hoy en día aún tenemos, con la que aún contamos, para escuchar, para escuchar de manera activa a nuestros pueblos y comunidades originarias. Esa es para mí una noción, ¿no? Ustedes pueden sumar como cosas a eso, ¿no? Entonces, después cómo lo hagamos, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero por el momento es eso, ¿no? O sea, es una cultura, es una sociedad, es una democracia, es un sistema en el que estamos comprometidas, comprometidos con el escuchar, por eso consultamos. Y obviamente esa escucha no es falsa, ¿no? Por eso dije escucha activa, ¿no? No es escuchar, como dicen, con oídos cerrados, ¿no? Sino es eh, tratar de entender también. O sea, piensen ustedes en la palabra consulta. ¿Dónde usamos esa palabra, no? Cuando tenemos un interés, ¿no? O sea, si voy a la consulta con el médico, que quiero que realmente me diga que tengo, ¿no? Y entonces el médico hace un diagnóstico. Ahí está, fíjense, ¿eh? De las consultas salen diagnósticos. Y el médico me va a decir cuáles son de acuerdo a lo que yo le dije, los síntomas, ¿no? De acuerdo a me los va a hacer más explícitos. Me va a explicar en qué manera esos síntomas se unen, ¿no? Para determinar mi condición o mi problema. O sea, el diagnóstico me va a decir, tú tienes tal enfermedad. Y ojo, y me va a decir, y la vamos a tratar con esto. Yo creo que nadie va a una consulta médica para que te digan, estás enfermo de esto y quién sabe qué vamos a hacer con tu enfermedad, ¿no? Obviamente la gente va a la consulta porque quiere sanarse, ¿no? Porque quiere curarse, porque quiere atender la enfermedad.
Entonces, las consultas no son solo para oír, ¿no? Escucha activa es entender, diagnosticar y solucionar. Ahora, como todas las actividades humanas, ¿no? Puede que el médico se equivoque, ¿no? Y puede que de esa equivocación, es decir, un mal diagnóstico, ¿no? Puede ser que de esa equivocación resulten responsabilidades, ¿no? Puede ser. Pero por eso el médico es el experto, ¿no? Si hace su trabajo de buena fe, si se ha capacitado, si tiene una profesionalización adecuada, su diagnóstico no tiene por qué fallar, ¿no? Tendría que ser un diagnóstico eh, con altas probabilidades. Aquí entra la probabilidad, las consultas, fíjense, vayan, o sea, los conceptos, ¿no? O sea, aquí hay un tema de probabilidades también. Es decir, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y el médico echa mano de sus estudios, de los casos que ya se han desarrollado, los casos de estudio, mira cuáles han sido más exitosos y hace un trabajo abductivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, dice, a ver, en 10 casos similares se ha presentado esto, y se ha dado esta solución. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es fundamental, me parece, que logremos una especie de sistema de racionalización de los datos, ¿no? De base de datos. O sea, tenemos que empezar a trabajar. Siento que hay una sensación de, o sea, la incertidumbre viene justo porque no sentimos que hay un algo que nos, pues eso, que nos permita una base sobre la cual construir lo que pretendemos, ¿no? Entonces me ocurre que es indispensable que empecemos a generar bases de datos, estrategias, espacios y plataformas donde se empiece a compartir las experiencias y las informaciones en cada uno de los casos los distintos soples están teniendo respecto de las consultas, ¿no? Ahora, y aquí entro al tema que estaba yo como dándole la vuelta, ¿no? Pero también los institutos encargados de las cuestiones indígenas en los estados están haciendo consultas de otro tipo, pero también consultas. A ver, Augusto dice, en la génesis de los acuerdos de San Andrés hubo discusiones muy interesantes de mujeres zapatistas reivindicando derechos de mujeres, lo que debe llevar también a una reflexión sobre feminismos comunitarios. El feminismo occidental paritario no siempre tiene que ver con feminismos comunitarios. Es un tema olvidado también por el feminismo. Ya en los acuerdos de San Andrés hay consideraciones sobre derechos de la mujer indígena, incluso de manera expresa en la representación política. Sí, muchísimas gracias y esto qué bueno que lo mencionas, ¿no? Abro, digamos, un paréntesis para referirme a este comentario que nos expresas y que nos formulas, puede ser muy importante en este día. Efectivamente, ¿no? A esa revolución a la que me refería del 94, terminan estos acuerdos de San Andrés. Acuerdos de San Andrés que muchos expertos consideran, esto siempre lo digo, me encanta mencionarlo, ¿no? Un proceso constituyente. Justo ahora que está la Convención Constitucional en Chile y hay pues eso, un interés de los propios chilenos, de las chilenas, de convocar a sus pueblos originarios y están haciendo consultas y hay que echarle un ojo a cómo están asumiendo estos retos, ¿no? De generar una
una democracia sustantiva, hace ratito, ¿no? Decía yo, ¿no? Tenemos una democracia aparente, ¿no? ¿Cómo pasamos a una democracia sustantiva, ¿no? Las democracias sustantivas es donde garantizamos que efectivamente todos los miembros de la colectividad tienen la posibilidad de participar políticamente. Así es esto, ¿no? Es un diplomado como el que están tomando, justamente aboga o aborda o tiene que ver con esto, con la democracia sustantiva, ¿no? Cómo generamos esos espacios, esos canales de comunicación para garantizar que efectivamente las personas participan en la construcción del Estado, ¿no? Eso es una democracia sustantiva. Bueno, en Chile están teniendo pues este particular approach, ¿no? ¿Y cómo hacemos? O sea, realmente, ¿cómo hacemos para después todos y todas estar tranquilos y decir, sí, todos los que tenían que participar, participaron? De hecho, háganse esa pregunta, ¿no? Aquí en México, todos los que tienen que participar políticamente participan, y si la respuesta es no, entonces no tenemos una democracia sustantiva, ¿no? Tenemos una democracia aparente. Bueno, pues así está pasando en Chile. Bueno, la vez que mejor hubo un proceso de participación real, ¿no? De democracia sustantiva, fue los acuerdos de San Andrés. Esto lo pueden leer, ya lo cité yo, en Bartolomé Clavero, ¿no? Entonces, el profesor Clavero ha estudiado abundantemente este tema y él dice que, pues, después de analizar distintos procesos interculturales, encuentra que el mexicano es una, un hito, un hito en la historia mundial, así que por la cantidad de pueblos que se dieron cita para la confección de los acuerdos de San Andrés, termina siendo históricamente el proceso constituyente más diverso, ¿no? Más multicultural, por el número de comunidades indígenas. Porque ustedes piensen, o sea, es muy difícil que al final, como decía yo, o sea, ese es el ideal, que todas y todos los que tienen que participar, participen. Pero bueno, siempre hay alguien que no puede por alguna situación. En eso ahí tendríamos que pensar, ¿no? Si es por una situación de pobreza, de miseria, de marginación, ¿por qué no está participando, no? Y entonces la democracia sustantiva, como lo ha dicho Gargarella, pues se vuelve también una cuestión estructural, ¿no? Es decir, si tenemos pobreza, si tenemos violencia, pues entonces necesariamente vamos a tener una democracia débil y aparente, ¿no? Que la gente no va a poder participar simplemente porque la violencia o la marginación no se los permite. Y eso es justamente lo que está pasando con nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque hay otro tema aquí. La democracia se fundamenta y se basa en la libre participación o en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, mostrando nuestra voluntad política, nuestro deseo, ¿no? Manifestando, expresándonos de manera libre. Y si hay un vicio del consentimiento, entonces no hay un sistema legítimo. Piensen que en nuestro país, con la violencia que vivimos, quizá nadie está ejerciendo sus derechos políticos electorales de manera libre y sin vicios. O sea, si cuando uno va a votar dice, híjole, mejor voto por eso porque si no después va a haber represalias. No sé si me explico. Entonces no tenemos una democracia tan sana, ¿eh? Quizá nadie en este país está votando de manera libre. Entonces, ese es un reto tremendo, pero en cuestión de consulta indígena es todavía mayor el reto, porque ahí podemos presumir que eso es sí o sí, porque en muchos de los casos eh, esos votantes, esas personas que participan de los pueblos y comunidades originarias, pues vienen con tantos problemas que su forma de votar, su forma de participar, está condicionada por un sinfín de factores que no les permite hacerlo de manera libre, ¿no? Ese es otro asunto. Bueno,
Pues fíjense que en los acuerdos de San Andrés sí se dio ese espacio de libertad, se dio ese espacio de discusión, de debate y un montón de personas de distintos grupos participaron. Dice Clavero, eso fue entonces el constituyente más grande de la historia. ¿Y qué hicimos como Estado mexicano con esos acuerdos? Los echamos en un cajón y sacamos la reforma por el otro lado. O sea, ese es un escándalo. Clavero le llama aborto constitucional. Aborto constitucional. Y dice, y me llama la atención que a las mexicanas y a los mexicanos, o sea, no sea un tema trascendente, o sea, es algo para que estuvieran avergonzados de por vida de eso, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como dice Augusto, en esos acuerdos de San Andrés, el tema de la mujer fue fundamental, quizá porque justamente las bases zapatistas, los grupos zapatistas ya tenían el tema en la agenda. Como ustedes saben, hay una legislación zapatista y dentro de la legislación zapatista hay, hay una especial referencia a este feminismo que menciona Augusto, ¿no? Nosotros hablamos de paridad mucho tiempo después. Desde los 90 ya en Chiapas se venía hablando de esto, ¿no? Primero las comunidades zapatistas, luego los caracoles fueron absolutamente paritarios. Al grado que ustedes recordarán que una de las representantes más insignes del movimiento era la comandanta Ramona, ¿no? La comandanta Ramona, ¿no? Todo el mundo dice, pero y Marcos, ¿no? Ahora Galeano, subcomandante. O sea, las que estaban ahí presentes son las mujeres, ¿no? Ayer justo en el diplomado de argumentación pasamos un pedacito de la asamblea de la película El corazón del tiempo de Alberto Cortés, pues ahí se ve cómo participan las mujeres, ¿no? Muy activamente, porque efectivamente hay una manera distinta de entender ese compromiso político por parte de las mujeres indígenas y está muy, muy metido en los acuerdos de San Andrés, ¿no? E insisto, como lo menciona Bartolomé Clavero, desgraciadamente fueron a parar pues a un agujero negro, ¿no? Eso, bueno, lleva muchas preguntas, no sé, podría hacer algo con eso. Yo creo que en principio, decía yo, tomar conciencia, cambiar la historia, ¿no? O sea, cambiar la historia. Esta pequeña revolución que les estoy proponiendo ahora es eso, ¿no? O sea, cambiemos la forma de mirarnos, cambiemos la forma de contar esa historia, ¿no? Cambiemos la forma de creer que este estado mestizo triunfó sobre los otros estados, ¿no? O sea, sobre las otras naciones, ¿no? Hay pueblos originarios que dicen que esto es mi nación, ¿no? Que triunfamos y entonces nos impusimos, ¿no? Y entonces somos la raza cósmica triunfante y nuestro triunfo implica someter a esas otras culturas a nuestro derecho, a nuestras fórmulas. Nosotros somos los mandones en gramática indígena, somos los mandones que parten y reparten el queso, así se dice coloquialmente. Entonces, gracias Augusto por el comentario. Bueno, hasta aquí alguna cosa que quieran, sobre todo abonar a esta idea de consulta indígena en términos genéricos, que es lo que estamos planteando, ¿no? ¿Qué más consideran ustedes que sería importante mencionar respecto de esto, ¿no? O sea, sobre nuestra noción de consulta indígena. Ese Joel López, me uno a la revolución. Eso, gracias, Joel. Alguien que nos comparta algún sentimiento, alguna sensación. Este es el espacio. No, no va a haber otro. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Si después quieren compartirnos algo, insisto, estoy aquí disponible.
Bueno, entonces, ya que hemos fijado una noción, ¿no? Una noción de trabajo que nos permita entender qué es lo que debería ser la consulta indígena, ¿no? Podemos aproximarnos también a cómo es que pues fueron desarrollándose los distintos mecanismos que se resguardaron bajo esta idea de consulta indígena, ¿no? Entonces, hago una síntesis de lo hasta aquí dicho. La consulta indígena, entonces, como una serie de mecanismos, un sistema, le llamé yo, ¿no? Un modus operandi, una cultura, un sistema de pensamiento a través del cual la cultura dominante, que en este caso es la cultura mestiza, que en América Latina ha tenido pues este liderazgo, lo vamos a poner en términos positivos, ¿no? Para no poner en términos negativos, ¿no? Que ha asumido este liderazgo concretamente jurídico y político, que ha determinado cuáles son las reglas, que ha determinado cómo ha de ser el sistema político, decide en algún momento pasar hacia una manera de vida que llamamos democracia sustantiva y por tanto entonces genera una serie de estrategias que obviamente tienen que arrancar del propio Estado, pero que eventualmente se tienen que socializar, o sea, se tiene que volver una forma de vida para los habitantes o miembros de esa comunidad política y que consista justamente en escucharnos entre culturas y escucharnos para entendernos y entendernos para poder generar maneras y prácticas políticas en las cuales podamos tener la misma voz todas y todos. ¿Sí? ¿Les gusta esa noción? ¿No? Adelante, Anet. Tu micro. Sí, Gracias. ya. Buenos días. De hecho, ahorita que estaba comentando eso me recordó a un autor, si no mal recuerdo, Zygmunt Bauman. En un apartado de uno de sus libros menciona que todos estos grupos son lamentablemente, ¿no? A mí me dolió mucho cómo se refiere a ellos, pero son los residuos de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no avanzan con la modernidad y el proceso de globalización son las minorías que se van quedando y que se van siendo ignoradas o invisibilizadas, ¿no? En el sentido de que se sabe que existen, pero no son tomadas en cuenta. Y entonces se van haciendo esos pequeños grupos que hay en ocasiones en los que ya de tanto es la ignorancia de estos, que tienen que llegar a un punto de encontrar otras formas de hacerse notar, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues este tipo de formas de participación, movimientos, presiones, comités, consejos, etcétera, ¿no? Que también tiene que ser tomado en cuenta pues que también tienen, vaya, su conformación muy diversa, ¿no? Muy multicultural, muy, bueno, en esa idea de lo que estaba platicando. Muchísimas gracias, Anet. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un concepto, ¿no? O sea, que ya es imposible disociar, ¿no? Es interseccional esto, ¿no? O sea, es decir, estoy hablando yo de interculturalidad, pero es como dices, es interseccional, ¿no? Y así como tenemos formas de organizarnos nosotros, nosotros me refiero a la cultura dominante, que es la cultura mestiza, también las otras comunidades tienen su forma de organización y como dices tú, ¿no? Es muy variada, es muy diversa y también tiene que ser integrada de manera puntual a nuestras prácticas y a nuestro sistema político, ¿no? Francisco, adelante. Sí, yo justo estaba pensando, bueno, porque me confunde el tema como en el sentido de pensar una consulta indígena dentro de,
como decía, dentro del sistema, digamos, occidental, me parece como a lo que Enrique Leff llama también el tema del ambientalismo. Pensar los recursos dentro del mismo sistema capitalista los vuelve recursos y, sin embargo, y no resolvemos el problema porque no atendemos a la epistemología del problema básicamente, ¿no? Un ejemplo aquí en la península de Yucatán, hace un año más o menos, creo, al gobernador de Yucatán se le ocurrió dar casas, ¿no? De Infonavit, de esas pequeñitas, y las hizo así como en serio, ¿no? Y nos preguntamos que teniendo una arquitectura propia de la península que funciona además, que es, ¿por qué nos hicieron así? ¿Por qué se tenían que hacer así como un cuartito pequeñito de 4x4 que además estaba en contra de la identidad de estos pueblos? O sea, ¿nos necesitaba o no necesitaba? Yo creo que la pregunta acá en la cuestión de la consulta indígena es qué es lo que realmente necesitan como consulta, o si esos mecanismos que nosotros, como bien comentabas hace rato, José, decías, dentro del sistema hegemónico es lo que lo que ellos necesitan dentro de su sistema de valores, quizás, no sé, es decir, cómo meternos ahí a entender lo indígena desde la parte de ya no tan occidental, porque nos va a pasar como le pasaba a este cuate, a Lorenzo Córdoba, ¿no? Que decía, y es que yo no entiendo cuando se hacía referencia a los usos y costumbres de estas comunidades, ¿no? Yo creo que por ahí va mi confusión, básicamente, ¿no? O sea, esta parte es la que no estoy entendiendo muy claramente. Sí, Francisco, tienes toda la razón. Mira, yo también he entrado en ese dilema, ¿no? O sea, es decir, si de alguna manera lo que estamos haciendo incluso es echar a perder, ¿no? Algo que es legítimo, que es bueno, que funciona, ¿no? En algunas comunidades, pero claro, el tema es que estamos tratando de encontrar, ¿no? El justo medio, como se dice, ¿no? Y entonces nosotros mismos estamos como mestizos reflexionando sobre nuestra occidentalidad, ¿no? Tú te referiste a distintas epistemologías, efectivamente, o sea, estamos tratando de buscar, por eso yo empecé con preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Hacia dónde lo miramos, hacia dónde lo enfocamos, ¿no? Desde dónde partimos, cómo lo construimos, ¿no? O sea, esas son las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no tenemos que importar nada, ¿no? O sea, no, tenemos que buscarlo en nuestro entorno, ¿no? Y el ejemplo que tú diste es el más emblemático, ¿no? O sea, una política que trata supuestamente de generar un derecho constitucional o de materializar un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda digna, ¿no? Y que, perdón la expresión, perdón el francés, qué chingados es digna, ¿no? O sea, que es digno, ¿no? Efectivamente, en la península de Yucatán, las viviendas en forma ovalada, ¿no? Que permiten esta interacción entre familias, ¿no? Tienen dos puertas, es un patio grande, ¿no? Y pueden irse de un lado a otro. Pues alguien diría, para mí eso no es digno, ¿no? Digno es tener un estacionamiento, ¿no? Vivir en 60 metros cuadrados. Bueno, es que es eso, ¿no? O sea, el asunto es que en la diversidad cada quien entiende su forma de desarrollarse personalmente de modo distinto, ¿no? Y no lo podemos estandarizar, ¿no? Cuando lo estandarizamos se vuelve violento, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y si quizá con la consulta lo que estamos haciendo, yo inicié con muchas dudas sobre la consulta, si te fijas, yo no dije, es la panacea, vamos a ya de aquí, que estamos teniendo muchos problemas porque justamente estamos simulando con la consulta. Y esa es una cosa a la que yo llegué de conclusión anoche. O sea, anoche estoy diciendo, yo era pro consulta, pero hoy estoy con más dudas porque digo, quizá con la consulta estamos eso, ¿no? O sea, haciendo como que hacemos y no. Eso me preocupa muchísimo, ¿no? Me preocupa muchísimo que quizá estamos generando más de esa promesa. Eso es. Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, hay que irse con cautela, porque, y ya también creo que lo decía Ned, ¿no? O sea, de alguna forma, esa democracia directa está ahí en las comunidades indígenas. O sea,
esos mecanismos de participación ciudadana están ahí. Ellos participan mejor que nosotros. O sea, ellos nos están enseñando a cómo vivir nuestros derechos político-electorales. Ellos lo hacen mejor que nosotros, lo hacen todos los domingos, saben cómo funciona una asamblea, llevan a sus niños, ¿no? Nosotros hay presupuesto participativo y lo empezamos a ensuciar todo, ¿no? O sea, vamos a, nosotros los vecinos, vamos a unirnos contra esos otros y vamos a usar el dinero, los vamos a chantajear y no sé qué, y vamos a extorsionar y tal. Exacto, ¿no? Entonces, tu pregunta es oportuna, ¿no? ¿No será que estamos justamente destrozando algo que en sí funciona, ¿no? Carla Denise, adelante. Hola doctor, un gusto verle nuevamente en estos temas tan apasionantes que es la consulta indígena o los pueblos originarios. Creo que en las diversas actividades que nos hemos encontrado siempre hemos coincidido, ¿no?, en la cuestión de las comunidades indígenas o pueblos originarios, que es un tema muy, muy polémico, muy de, como ahorita hacía referencia, ¿no?, que en ocasiones se llega a simular mucho y a hacer poco. Entonces, ahorita se me vino a la mente lo que una vez en una clase diversa usted estaba reflexionando, cómo llegó el derecho electoral a las comunidades indígenas y desgraciadamente vino en busca de ayudar, vino también a generar ciertos roces, ¿no?, entre ellos. Y lo podemos ver, ¿no? Yo siempre he pensado que en ocasiones queremos hacer nosotros mucho como sociedad, pero no nos involucramos realmente en la problemática que ellos tienen. Decimos, sí, comunidades indígenas, sí, pueblos originarios, sí, hay pobrecitos, pero en ocasiones pensamos que ellos tienen que salir ahora sí, de su entorno y adaptarse al nuestro, cuando en ocasiones, usted una ocasión lo dijo, ellos creo que es lo más puro que puede haber en la cuestión de una democracia, ¿no? Y usted lo hace referencia, ellos están mucho mejores organizados que nosotros queremos politizar todo, lucha de poderes políticos, económicos, territoriales y todo, y desgraciadamente llegamos a contaminar esos ideales en ellos, y lo podemos ver, porque ellos al ser tal vez, o llegó el momento de ser tan invisibilizados, que buscaban la manera de exigir lo que por derecho les corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros como mestizos nos sentimos propios de ciertas cosas, cuando nosotros no tuviéramos nada si no fuera por ellos. Hasta el agua es por ellos cuidan los bosques. Todo lo que vamos teniendo es por ellos, y en ocasiones es lo que no nos damos cuenta. Entonces también nosotros tenemos que respetar eso. No queramos sacarlos de su entorno para que se adapten al de nosotros como gente que vivimos ya en ciudad. Es poder comprender, entenderles y ir al origen, pero no solamente para simular, sino para buscar la manera en que ellos puedan ser como pues beneficiados, porque también son sus derechos. Ahora sí que es algo que no solamente somos los derechos electorales, no son para unos cuantos, son para todos, y ellos la manera en que pueden exigirlo es así, y lo vemos con muchos estados, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, que llegó a ese punto de que estaba ya tan politizado todo, que dijeron ellos, pues me levanto. ¿Por qué? Porque yo también cuento, porque mi voz siempre ha sido ignorada. Entonces, si yo quiero hacer algo por mi comunidad o por mi lugar de origen, pues me tengo que levantar, desgraciadamente. Y lo vemos así, yo siempre saco el asunto Cherán, y porque tal vez lo viví un poquito más cerca, pero llegó esa cuestión por la tala de árboles, que dijeron, oye, ya hasta aquí, ¿no? También en Guerrero, ¿no? Ciertas situaciones que ellos, para poder ser escuchados, ¿a qué extremos tienen que llegar? A darnos esa sacudida para exigir lo que por derecho les corresponde. Entonces yo creo que las consultas, aunque nosotros lo vemos como que, es un mecanismo de participación, pues yo creo que más bien es su democracia directa de ellos, es la forma en que se desarrollan, y creo que se desarrollan en ocasiones mucho mejor que nosotros queremos que se manejen como nosotros queremos, es muy diferente. ¿Sería cuánto, doctor?
Gracias, Carla. Sí, efectivamente, ¿no? Me gusta esta aproximación que estamos teniendo a la consulta indígena de manera crítica, ¿no? Y no así como absolutamente desbordada y eufórica y como decíamos, ¿no? Va a ser el modo en que vamos a cambiar las cosas, que efectivamente también ya lo señalaba Francisco. Bueno, pues justamente puede ser un momento en el que no estemos justamente aportando al tema, sino al contrario, estemos empantanándolo. Y efectivamente, yo a veces decía, creo que era en el diplomado en procesal electoral, ¿no? O sea, nosotros, seguro porque están tomando un diplomado en derecho procesal electoral, están pensando en procesalizarlo todo, ¿no? Pero curiosamente en el tema de comunidades indígenas, no hay que procesalizarlo todo, porque si lo procesalizas, entonces lo echas a perder, ¿no? Metes conflicto en la comunidad y termina habiendo hasta muertos, ¿no? Entonces, hay que cambiar de mentalidad y hay que verlo de otra forma, también lo decía Francisco, y me parece muy, muy correcto. A Augusto Hernández, abogado, nos recuerda aquí que de acuerdo al convenio 169, ¿no? Y bueno, y después a la Constitución mexicana, pues la consulta es sobre casos concretos, ¿no? O sea, no nada más es, vamos a reunirnos a debatir ideas, ¿no? O sea, se lluvia de ideas, no es casos concretos, y entonces si no, se vuelve lo que aquí él propone como concepto consultitis, ¿no? Que es lo que creo que nos está pasando, ¿no? Y es lo que yo decía, que tenía yo la sensación de que algo no estaba del todo correcto, sí. Adelante, Anet, y después Cristian Itzel. Adelante, Anet. Sí, algo que estaban comentando y que hay que considerar, creo yo, es que entra esta discusión de la democracia en general y sus tipos de democracia de acuerdo al mecanismo de participación que se adecua más a las necesidades de la comunidad, en el sentido de que la democracia directa es más, tiende a aplicarse en los mecanismos, en estos tipos de mecanismos. Consideran que, por ejemplo, las comunidades indígenas tienden a tener una menor población o un menor índice demográfico, ¿no? La gente, tal familia de tal, conoce a tal y saben dónde viven y saben qué y saben sus necesidades desde origen, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen ese sentido de comunidad, ¿no? Más interno y social, por también esta cuestión demográfica. Y ojo, también tiene que ver los intereses, vamos a llamarlos particulares y colectivos, ¿no? Los intereses particulares de ahí comúnmente predominan los intereses colectivos de la comunidad en estos tipos de comunidades. Si lo comparamos con la ciudad, por ende, cada quien predominan los intereses individuales, ¿no? Más que los colectivos. Entonces, creo que también hay que considerar eso un aspecto, pues, importante de acuerdo a qué tipo de mecanismo es mejor para qué tipo de democracia, ¿no? ¿Qué mecanismo es más viable para qué tipo de comunidad, dependiendo del tipo de democracia? Entonces, por ejemplo, si aquí en la Ciudad de México, con lo del presupuesto participativo, claro, no muchos van a participar, pero esos pocos tienen ese sentido también de colectivo, pero dentro de sus intereses individuales. Entonces, aparte de que también otro aspecto son los derechos, son, los intereses económicos, que no me acuerdo ahorita en qué lectura lo vi, precisamente del curso, y mencionaba que también esa separación, ese distanciamiento, mejor dicho, de los ciudadanos, de tener ese interés de participar en la política y en asuntos políticos, se distorsiona o disminuye precisamente por los intereses económicos que tiene cada quien, intereses particulares, ¿no? Entonces, eso nada más quería comentar como consideración. Gracias. No, muy bien, Anet. Yo sumaría una cosa, que creo que esto es sinérgico, ¿no? O sea, es decir, un poco es como este dilema, ¿no? O sea, es decir, cuando se menciona de cada sociedad tiene el gobierno que se merece, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cambiar el gobierno para cambiar la sociedad o cambiar la sociedad para cambiar el gobierno, ¿no? Y yo creo que es ambas. Entonces, efectivamente, como dices tú, o sea, tenemos un tipo de democracia porque esa democracia
se ajusta a la forma de nuestra comunidad política, ¿no? Y dices, quizá tenga que ver con lo demográfico, pero yo creo que ahí justo son las fórmulas, porque, por ejemplo, lo del presupuesto participativo es una manera de generar identidad, de generar pequeñas comunidades políticas concéntricas y empezarlas a trabajar para generar otro tipo de democracia distinta a la que hoy tenemos, ¿no? Que hoy yo creo que todas y todos, y justo están aquí en este diplomado, porque creen que la democracia no está funcionando tal porque los mecanismos de participación ciudadana no están permitiendo, o más bien van a empezar a permitir eso, ¿no? O sea, una interacción distinta entre nosotros. La democracia nuestra es una democracia guanga, es guanga, ¿no? O sea, es decir, al final, o sea, nadie tiene la sensación o la certeza de que realmente lo que desea, lo que expresa, lo que anhela está ahí, ¿no? O sea, se rompió esa representación política y entonces estamos a la búsqueda de nuevas fórmulas, ¿no? Y quizá es lo que decían los compañeros, las compañeras, ¿no? Quizá mirando en las comunidades indígenas podamos encontrar algunas de esas fórmulas. Tú dices, bueno, sí, pero a lo mejor el problema va a ser que en las comunidades funciona pues porque tienen una serie de elementos. Y entonces aquí la pregunta es, ¿podríamos nosotros incorporar esos elementos a nuestras comunidades políticas? Yo creo que sí, ¿no? Insisto, o sea, es cuestión de plantearlo como una estrategia. Cristian, Itzel, adelante. Sí, buenos días, ¿sí se escucha? Perfecto, fuerte y claro. Pues, gracias. Básicamente, pues sería hacer un comentario breve, una crítica. Creo que hemos pecado de soberbia en cierta forma porque hemos querido, dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces, nosotros tenemos muchos defectos, como lo menciona nuestra democracia. Yo no me he sentido representada desde hace mucho tiempo. Yo creo que nadie nos sentimos representados. Creo que por eso existen estos mecanismos también. Pero hemos llegado a esas comunidades donde sí funcionan las cosas, donde sí hay una representatividad, donde sí conocen las personas que están enfrente de ellos. Ellos eligen directamente a las personas, las conocen desde siempre y queremos llegar a cambiar eso. Creo que ellos tienen lo que se conoce como la esencia de la democracia más pura, esa democracia directa, ellos realmente la pueden ejercer. Creo que en lugar de querer imponer o cambiar ciertas cuestiones que nosotros no conocemos, porque sinceramente ni siquiera entendemos su lenguaje, no hablan el mismo, o sea, ni siquiera nos tomamos el tiempo para entender sus palabras, no sabemos, no conocemos sus usos, sus costumbres, como mencionaba el compañero Francisco. Somos tan soberbios que pensamos que vamos a mejorar su vida, cuando realmente lo que debemos hacer es aportar a sus necesidades. Realmente, pues no creo que ellos se sientan incómodos con su forma de llevar su democracia, porque les ha costado construirla. Entonces, si ni siquiera conocemos su lenguaje, no conocemos sus costumbres y pretendemos imponer ciertas cuestiones que no, creo que hay muchas cosas más bien que tenemos que aprender nosotros de esas comunidades, que llegar a imponer cambios a las comunidades que, como hemos visto en la mayoría de los casos, no han resultado favorables, como lo mencionaba la compañera. Entonces, creo que ellos no están viciados realmente de ciertas cosas que todos conocemos, que existen muchos vicios actuales en nuestra democracia, por llamarlos así, no sé si se pueda llamar vicios, ¿verdad? Pero creo que hay ciertos vicios que nosotros en nuestra sociedad vemos y que realmente ellos a lo mejor consideramos que por estar aislados o estar en otro lugar, ellos, pues no sé, como si necesitaran de nuestra ayuda. Sí, pero, por ejemplo, para garantizar cuestiones como que les llegue el agua, que tengan los servicios básicos, pero ¿por qué ver algo que está funcionando y quererlo, pues decirlo así, realmente ajustarlo a nuestra forma de vida, cuando realmente ellos tienen sus propias formas de regirse? Pues básicamente sería mi comentario. Gracias.
Sí, a propósito ahora también Carla va a hacer uso de la voz, de lo que Carla dijo y de lo que tú dices, Itzel, creo que podríamos decir que incluso hay que replantear las cosas, ¿no? La consulta indígena no es para los indígenas, o paradójicamente, ¿no? Es para nosotros. O sea, hay que verla como eso, ¿no? O sea, yo sé que se plantea es un derecho de las comunidades indígenas, ¿cierto? Pero insisto, los que estamos más urgidos de esa consulta somos nosotros, porque nos hemos puesto en peligro de extinción con nuestras malas decisiones como cultura occidental. Necesitamos consultarlos para que nos digan cómo salimos del atolladero, ¿no? Entonces, los que necesitamos urgentemente hacer una consulta real, sustantiva, que funcione, somos nosotros. Bueno, sí, oye, voy a hacer esto, ¿no? Porque quiero invertir en esto. ¿Está bien? ¿O cómo ves? O sea, ¿cuál es tu opinión, no? O sea, porque pensamos que, claro, como dices tú, desde eso, te vengo a consultar, a ver, ¿qué opinión tienes sobre esto? De todas maneras lo voy a hacer, ¿eh? Nada más, o sea, para curarme en salud, ¿no? No, o sea, de verdad es algo necesario. Carla, adelante. Gracias, doctor. La verdad, lo que dice Cristian Itzel es muy cierto y comparto, creo que la mayoría de lo que ella yo cuando estaba ella platicando. Yo tengo un amigo que es de una comunidad indígena. Él habla español y purépecha. Él es de Santa Cruz, Tanaco, Cherán. Entonces, de ese asunto siempre lo saco mucho, bueno, lo que es Santa Cruz, Tanaco, porque él se separó del consejo comunal de Cherán para hacer como uno independiente. Y me llama mucho la atención, lo vi a mi amigo el domingo y estuvimos platicando, ¿no? De cómo se organizan ellos, cómo están los consejos, porque yo decía, oye, pero es que es muy interesante que ustedes, siendo que pertenecen al municipio de Cherán y que se manejen por separado al consejo de Cherán. Entonces me dice, no, es que sí nos manejamos, pero porque en ocasiones las perspectivas que llegaban a tener como el consejo mayor con el que ellos tenían no era compatible con sus necesidades y tomaron esa decisión. Y si nosotros también estamos organizados en 4 barrios, dice Cherán, pues tal vez más grande, porque es más grande el territorio, pero Santa Cruz, Tanaco, estamos igual organizados y cada quien se encarga de algunas cosas. Y yo le hacía referencia y le digo, ¿por qué tú no te involucras más, ya que tú estudiaste biotecnología y te involucras más en la cuestión de las necesidades, ¿no? Agrícolas y todo eso? Me dices, aunque yo quiera, dice, ellos también saben lo que necesitan. Dice, yo no puedo llegar a imponer. ¿Por qué? Porque también ellos van a decir, es que estás viniendo, sí, están bien tus ideas, pero me vas a afectar la tierra, me vas a afectar esto, me vas a afectar otro, ¿no? Entonces, como lo recalcaba yo hace rato, en ocasiones nosotros queremos llegar a imponer en vez de horas que ayudar. Y usted hace bien referencia, ¿no? Hacemos las consultas porque creemos que ellos la necesitan, pero no. Hacemos la consulta para saber nosotros realmente lo que ellos nos quieren decir, porque como no sabemos, no entendemos, no nos abocamos a su origen y como dijo Itzel, no conocemos en ocasiones ni su lenguaje ni su lengua. Entonces decimos, a ver, aquellas personas que hablan el español y la lengua indígena, explícame realmente la necesidad que tienen, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder hacer algo. Que llegamos a eso, ¿no? Llegamos a simular, y lo vimos con la cuestión de la consulta del Tren Maya, ¿no? Así voy a consultar, pero pues nada más para consultar, pero pues ya lo tengo determinado a hacer. Entonces nada más cumplo ese requisito, pero lo que tú me digas o la afectación que yo voy a hacer por ese proyecto, pues ahora sí que lo guardo en un cajón y ya me olvido, ¿no? Entonces creo que, como usted bien resalta, se hacen las consultas no porque ellos nos quieran consultar qué hacemos, sino ellos ya saben qué van a hacer, pero desgraciadamente nosotros ponemos ese límite para que ellos lo puedan llevar a cabo. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan explicar qué es lo que quieren hacer en su lugar o en su comunidad, para desgraciadamente nosotros como que aprobarlo y decir, ok, sí está conforme a derecho. ¿Sería cuánto, doctor?
fíjense qué interesante, no lo había pensado así, o sea, como lo están formulando ustedes. O sea, a lo mejor lo intuía, pero hoy lo estamos aterrizando, ¿no? O sea, quizá esta manera occidental de mirar las cosas nos hace pensar, o sea, de hecho, y ahora que lo puso Augusto ahí en el chat, estoy leyendo pues la iniciativa, el proyecto de ley, que básicamente copia lo que dice el convenio 169, pero dice, consulta indígena es el derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a participar en la toma de decisiones, ¿no? A participar en la toma de decisiones. Y dice, esto está mal, ¿no? O sea, lo estamos viendo otra vez de manera vertical. O sea, es el derecho fundamental. Sí, o sea, no sé si me explico, de estos pueblos, pero, o sea, es para todos, ¿no? Porque dice, de las acciones que les afecten a ellos, pues también nos van a afectar a nosotros, o sea, si nos cargamos el río, si nos cargan, o sea, pareciera que estuviera planteada la consulta indígena como una especie de concesión, no sé si me explico, si estamos interconectados, o sea, hay un tema ahí de constitucionalismo, de constitucionalismo occidental, que creemos que nosotros tenemos la razón respecto del capitalismo, o sea, es decir, seguimos poniendo entre líneas en esta forma de concebir la consulta el capitalismo, o sea, yo voy a seguir haciendo estos proyectos energéticos y transformadores, pero pongo como primer valor lo económico, el desarrollo, ¿no? Todas estas cosas que traemos en la cabeza, cuando quizá lo primero tendría que ser justo porque a partir de una consulta, a partir de la discusión, entenderíamos que en ese proyecto concreto, que en esa política concreta, ¿no? Que en esa consulta lo que necesitamos es saber si eso va a afectar al medio ambiente, ¿no? Si nos va a hacer daño a todas y a todos, ¿no? Es interesantísimo porque además en estos temas me parece que está el futuro del derecho electoral. Por ahí voy a tener una conferencia sobre eso. Creo que hay que resignificar el derecho electoral, porque fíjense, o sea, aquí está metido derecho energético, derecho agrario, derecho empresarial, derecho corporativo, ¿no? Derecho administrativo y el derecho electoral y el medioambiental, ¿no? O sea, justo en la consulta convergen todos esos derechos ahí. Y es interesantísimo que ahí se está librando la batalla por nuestro futuro, como género, ¿no? Como especie, no sé si me explico, ¿no? Entonces, o sea, parece interesante, pero quizá ya viéndolo así críticamente, a lo mejor está mal planteada la idea de la consulta indígena como un derecho, ¿no? O sea, y curiosamente es como estas discusiones que estamos teniendo respecto de la inclusión, ¿no? O sea, es decir, no lo estoy diciendo desde mi prerrogativo, mi privilegio blanco y occidental, ¿no? Sino lo estoy diciendo con un afán realmente de poder coexistir, ¿no? Bueno, va a ser interesante esta reflexión sobre justamente la definición de consulta. Vamos con Virginia y leo lo que dice Augusto. Virginia, adelante. Buen día, ¿y me escuchan? Claro y fuerte. Ok, pues abonando un poco a lo que han comentado ya a lo largo de la sesión, realmente creo que el problema más grave es que de alguna manera, seamos como paternalistas, ¿no? Creamos que ellos necesitan algún cuidado o que no tienen la capacidad de llevar o desarrollar sus propios derechos y exigirlos. Si bien sí han sido, pues grupos sumamente vulnerados, creo que ellos son quienes deberían de tomar la batuta de sus derechos y nosotros deberíamos de, ahora sí de que, pues sacar las manos, ¿no? Permitir que ellos tomen pues las riendas porque particularmente me tocó estar en algunas reuniones, porque no eran consultas, donde se les informaba a las
comunidades y pueblos indígenas respecto a acciones afirmativas que se tomaron aquí en Chihuahua para el proceso electoral que acaba de pasar. Y ellos, una de las cosas que nos reiteraban era, uno, ¿qué necesitan, no? O sea, la autoridad viene y nos busca cuando necesita algo. Y dos, ¿por qué nos hacen que nosotros nos registremos, pero dentro de un partido? O sea, nos das un espacio, pero a la vez nos lo cierras, ¿no? O sea, no es como muy coherente. Entonces, y también me topé con muchas situaciones donde habíamos mestizos queriendo como interpretarles, ¿no? O darles ellos saben, o sea, no son personas que no tengan la capacidad y tan no lo son que pues ya hemos visto, ¿no? Los presidentes que hemos tenido indígenas, pues ahí está Benito Juárez y Porfirio Díaz, ¿qué más queremos? Yo creo ese sería todo mi comentario. Sí, gracias, Virginia. Sí, por eso había como un principio, ¿no? Sí, o sea, siempre consultar, ¿no? O como maximizar la consulta, ¿no? Entonces, consulta incluso la consulta, o sea, consulta cómo ha de ser la consulta y consulta y consulta y consulta, ¿no? Entonces, efectivamente, pues eso lleva, aunque la consulta sea un mecanismo de participación ciudadana específico y tenga una regulación, o deba tener una regulación, porque todavía en México no la tiene concreta, ¿no? O sea, digamos que aquí también entendemos, como dices tú, la consulta de manera amplia, ¿no? También lo sugerí yo, ¿no? O sea, es decir, también estas reuniones previas, porque se está consultando, incluso la ley sobre consulta se consultó, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a otra área del conocimiento de interés de los OPLES, ¿no? Sobre todo de los OPLES, de qué tipo de capacitación requerimos para generar estas competencias sobre consulta, que es a lo que se ha estado refiriendo Carla y también otros compañeros y compañeras, que es respecto a, pues decía Itzel, ¿no? También, pues es que te pasa por el tema antropológico, pasa por el tema incluso de la lengua que no se habla, ¿no? O sea, de la comprensión, porque además hablando de la lengua no solo es eso, o sea, no solo es traducción, sino es un tema de interpretación, de cosmovisión, o sea, es un tema profundo, ¿no? Y un reto tremendo. Entonces, tú decías, Virginia, efectivamente, ¿no? O sea, parece que venimos, o viene el gobierno como a llenar requisitos, ¿no? Entonces, y da este derecho, pero para eso pone todas estas condiciones, ¿no? Porque justamente esa es la concepción del derecho occidental, ¿no? Es la que Kafka pone en el cuento ante la ley, ¿no? Es decir, está el guardián, está la puerta, pero no te dejan entrar, ¿no? Porque hay requisitos. Entonces, curiosamente, crean el derecho a la información, pero crean una serie de requisitos para acceder a la información, ¿no? Entonces, y ahí se gestiona, se administra, se lavan los derechos, decía yo en alguna reunión, ¿no? Se lavan los derechos porque a través de esos procedimientos, como es el caso de la consulta indígena, pues tú puedes gestionar más o menos los tiempos, puedes gestionar las respuestas, ¿no? Por eso Blanca dice, las consultas indígenas pueden ser también una herramienta del Estado para el sometimiento partiendo de la premisa de la simulación, ¿no? Entonces, claro, exacto, si se malutilizan, todas las cosas que luego pueden ser buenas terminan siendo malas, que es lo que están diciendo ustedes, o como el concepto de consultitis al que se refería Augusto Hernández, ¿no? Estamos llegando justo a esa conclusión, o sea, que si no hay la real convicción de este entendimiento, de este acercamiento, entonces termina siendo incluso una herramienta que puede ser contraproducente, ese es el término, ¿no? Contraproducente para lo que se busca, ¿no? Entonces, me parece que todo está en cómo generamos técnicas y competencias más compositivas, ¿no? O sea, es decir, para que después cuando implementemos los mecanismos precisos que veremos mañana, pues tengamos no solo el mecanismo, sino a los operadores y las operadoras que saben utilizarlo, ¿no? Porque, claro, lo ha dicho el Tribunal Electoral, ¿no? Se necesita una interpretación contextual. O sea, se requiere, o sea, no es generalizar, como dijimos, porque eso es violento, ¿no? En cada caso la consulta operará de manera distinta porque se basa en, como dice aquí Augusto Hernández, en el sujeto activo de ese derecho, ¿no? Es decir, se basa en a quién se va a destinar o a dirigir la consulta y en cada caso es distinto.
Y no podemos venir con nuestra arrogancia y nuestra prepotencia occidental a decir, usted sí es pueblo originario, usted no es pueblo originario, no sé si me explico. Ese es el tema. Estamos también empantanados con el tema de la autoascripción, que ahí debía ir a parar, pero como no paró, ahora es adscripción calificada, ¿no? Y que ya lo discutimos, ¿verdad, Carla? O sea, entonces, adscripción calificada, ¿quién la califica, no? Termina siendo un acto racista, ¿no? Es decir, yo voy a decir quién es y quién no es indígena, ¿no? Otro dilema, otro gran problema. Pero te tomamos la palabra, Augusto Hernández, de acuerdo a los convenios, al derecho internacional público de los derechos humanos y a lo que el artículo 2 y la interpretación constitucional, comunidades indígenas son aquellas que integran un pueblo indígena y forman una unidad social, política, económica y cultural. Como ven, aquí, o sea, no es un asunto sumamente clarísimo, ¿no? O sea, sí se requiere de un tipo de conocimiento para determinar, ¿no? A estas comunidades indígenas asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos, ¿no? Claro, muchas veces hay mucha, ¿cómo diría yo? Es muy explícitas estas características y podemos decir, estas son las comunidades. Ahora bien, pueblos y comunidades afromexicanas son aquellas que descienden de poblaciones africanas que fueron trasladadas por la fuerza o se asentaron en el territorio nacional desde la época colonial y que tienen formas propias de organización social, económica, política y cultural. Tienen aspiraciones comunes y afirman libremente su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas. Ustedes pueden hacer un examen breve, así como una retrospección, y vamos a darnos cuenta que la conciencia de pueblos y comunidades afromexicanas es reciente, ¿no? O sea, justo porque el racismo opera así, pasó con las comunidades indígenas, pasó con las comunidades afromexicanas, muchos de sus miembros negaban el ser, o sea, pertenecer a estas comunidades justo por un tema de protección, de autoprotección, ¿no? Es decir, si yo me denomino, yo me autoadscribo como parte de esta comunidad, seguramente voy a sufrir discriminación. Entonces, esto impidió que realmente pues, hubiera este reconocimiento y eso ha generado muchos problemas, ¿no? Ahora hay quien incluso mestizos que dicen, sí, qué oportunistas, ¿no? Ahora sí te vienes a considerar de tal o cual condición porque entonces vas a obtener ciertos accesos, ciertos beneficios, ¿no? No es oportunismo, es justo un proceso de autodeterminación, ¿no? Pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad será el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican la conciencia, ¿eh? Aquí el tema está bien interesante, porque claro, los casos particulares pueden ser muy variables, ¿no? Yo sé que tienen en su cabeza, claro, ¿y qué va a pasar con los verdaderos oportunistas que no siendo indígenas o que no siendo afromexicanos, de repente quieren aprovecharse de ese beneficio, ¿no? Yo ahí tengo una propuesta, ¿no? Incluso la pueden leer en Axis, nuestro blog de la Escuela Judicial Electoral. La entrada se llama Reconocimiento Dinámico de Derechos, ¿no? Creo que el tema aquí es que tenemos que asumir los privilegios. O sea, el reconocimiento dinámico supone que no te puedes quedar como en una posición estática, sino que cada quien tiene un privilegio que le hace tener más beneficios por sobre otras personas. Entonces, para lograr tener esa sinergia que es necesaria para esa coexistencia a la que me referí, necesitamos asumir esos privilegios, ¿no? Entonces, claro, puede que efectivamente en algunos casos, porque eso va a pasar, esa es la tendencia, o sea, alguien pueda efectivamente demostrar que tiene algunas características que la podrían o lo podrían hacer pasar o pasarse, oye feo, hacerse adscribir como indígena, ¿no? O sea, porque ya ha habido casos, quizá en México no, pero en otros países sí. O sea,
alguien que se va a vivir a la comunidad, aprende la lengua, no nació ahí, pero bueno, es adoptado por la comunidad, empieza a cumplir con unas funciones, pues es obvio que eventualmente va a necesitar que se le considere parte de esa comunidad, ¿no? Y va a generar pues algunos problemas. Insisto, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional colombiano ya reconoció un caso así, ¿no? Pasa al revés. Algunas personas de esas comunidades que se van de la comunidad, se van a estudiar, dejan de cumplir con el trabajo comunitario, ya no participan en las asambleas y después ya con ciertos estudios vuelven a la comunidad tratando de imponerse a veces como una opción política para dirigir a la comunidad, ya no teniendo esa raigambre que se tenía, ¿no? Entonces, todos estos temas van a empezar a suceder, no nos los podemos quitar y menos podemos estandarizarlos o esquematizarlos, es decir, esta es la regla, ¿no? No sé si me explico. Porque pasa con los miembros en lo particular, pero pasa también con los pueblos y las comunidades en lo general. Ya de aquí apunto los problemas a los que nos estamos enfrentando. Migración, ¿no? La legislación, los convenios internacionales dicen que estén asentados en su territorio. Entonces, en muchos casos ya no están en su territorio porque los desplazaron, los movieron de ahí, ¿no? Y entonces están hacinados, porque es el caso, ¿no? En algún cinturón urbano, o están incluso en algunos casos, quizá en México no es tan común, pero en algún campo de refugiados, o están incluso en otro país, ni siquiera están en México. Hay comunidades completas indígenas en los Estados Unidos tratando de ejercer su derecho, ¿no? A participar políticamente. Está la figura del diputado migrante, no sé, o sea, todo eso está evolucionando hacia allá. La migración también está determinando cambios. Entonces, este es el mayor reto, me parece, mayor reto. O sea, ¿cómo vamos a empezar a identificar efectivamente quiénes son los sujetos materia de este derecho a la consulta, como bien lo plantea Augusto, ¿no? Yo sugeriría no asumamos reglas que pudieran ser generales y que pudieran violentar los casos concretos, ¿no? Tendremos que irnos con mucha cautela y poniéndonos de acuerdo sobre ello, ¿no? Y en principio, pues tratando dos cosas que digo ahí yo en ese artículo sobre reconocimiento dinámico de derechos. Uno, tratando de quitar el derecho egoísta, o sea, tratando de pensar que el derecho en general y el derecho electoral en particular es para conseguir mis fines personales, ¿no? Y mis intereses, ¿no? No, o sea, hay que tratar de darle la vuelta a eso y pensar que hay que usar el derecho para la construcción de la democracia, la construcción del orden social justo, para eso, ¿no? O sea, hay que darle la vuelta a eso, ¿no? Y dos, ¿no? O sea, generando esta conciencia de este reconocimiento dinámico, ¿no? Sí, adelante. Sí, buenos días a todos y a todos. Sale como Zona Costa. Mi nombre es Jonathan Gómez. Hola, Jonathan. Bueno, los saludo desde Playas de Rosarito, acá en Baja California. Y sí, haciendo una reflexión precisamente con lo que comenta, doctor. Acá en Baja California nosotros tenemos la particularidad de que tenemos una migración muy importante, ¿no? Pues prácticamente Baja California ha sido construida por mexicanas y mexicanos de otras entidades, ¿no? Somos pocos o apenas estamos creciendo los que hemos nacido aquí. Y pues el tema de los pueblos y comunidades indígenas no es la excepción, ¿no? Entonces la gran cantidad de pueblos y comunidades indígenas presentes en nuestra entidad, pues migraron de otras partes de la República, y eso también nos implica un reto mayor, porque tenemos los pueblos denominados nativos, que son los descendientes de los yumanos, que en términos absolutos pues representan aproximadamente entre el 3-4% de la población indígena, y el otro 90 y tantos % son de pueblos migrantes, ¿no? Entonces también, por un lado, ahorita que mencionaba la territorialidad, ¿no? Precisamente ellos se asentaron pues en la mancha urbana, y el tema de los pueblos nativos es un tema de despojo a la tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos implica un reto mayor en este tipo de mecanismos de consulta, y también de llegar a una democracia inclusiva, ¿no? Como usted lo mencionaba, una democracia sustantiva.
Así es, Jonathan. Efectivamente, o sea, me parece que estamos justo en la construcción de nuevos derechos, estamos en la construcción de nuevas instituciones, yo le llamé estrategias, ¿no? Y esto requiere entonces, como lo mencionamos, competencias distintas a las que hoy tenemos, porque pues nuestras competencias iban en lo que llamamos, o llamaban los teóricos la casación, ¿no? Hacer match, ¿no? O sea, decir, bueno, este es el problema, esta es la ley que le ajusta, ¿no? Este es el problema, este es el mecanismo que le tenemos que aplicar, ¿no? Este es el problema, este es el recurso o los requisitos que hay que seguir, ¿no? Y hoy las competencias que requerimos más bien son compositivas, decía yo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo integramos? Ayer alguien ponía un ejemplo que justo podemos aprender de los propios pueblos y comunidades originarias, ¿no? Que es que había en alguna comunidad la regla de que quien fuera a ocupar un cargo, me parece, ¿no? De elección popular, y si fuera mujer tenía que estar casada, ¿no? Y la asamblea comunitaria en ese momento se reunió y dijo, vamos a quitar este requisito, ¿no? A lo mejor tenía sentido en algún momento, hoy no lo tiene, y lo cambiaron ahí en la misma marcha, ¿no? Y además ya había salido la convocatoria y todo. Entonces poníamos como ese ejemplo, ¿no? Es decir, cómo poder tener esa flexibilidad para poder acordar o consensar justo, ¿no? Estas cosas y poder hacer estos ajustes para que efectivamente todos terminen participando, todos puedan sentirse incluidas, ¿no? Esta democracia sustantiva a la que me referí, ¿no? Y entonces eso requiere de otras competencias que hacer match, ¿no? O hacer casación, ¿no? O sea, aquí lo que requeriríamos es, bueno, pensamiento dinámico, ¿no? Pensamiento complejo, pensamiento crítico, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo encontramos el modo para generar esas sinergias, ¿no? Es cómo hacemos que este mecanismo que llamamos consulta indígena realmente funcione y sirva para dar respuesta a distintas cuestiones, ¿no? Decía yo, que nos arroje un diagnóstico preciso que genere un compromiso concreto, como también nos lo proponía Augusto Hernández, un compromiso concreto por parte del Estado para tomar acciones y medidas específicas sobre problemas que se están señalando puntualmente, ¿no? Entonces, hoy ya planteamos el problema, me parece que lo planteamos muy bien, lo planteamos de manera crítica, me parece que fue una mañana fructífera. Mañana vamos ya a darle específicamente, digamos, atención a cuáles son las reglas, cómo se desarrollan, cuáles son las características que tienen que ser las consultas, qué tipo de consultas hay, ¿no? Mañana haremos eso, pero hoy me pareció muy interesante, muy importante la aproximación que me ayudaron ustedes a formular para plantear este problema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Mañana nos vamos a reencontrar, entonces misma hora, mismo canal. Les deseo mucho éxito en este día y cuídense mucho, a reflexionar mucho sobre este sector, sobre este grupo, sobre estas personas que nos acompañan a nosotros siempre y con las cuales no tendríamos posibilidad simplemente de estar en este planeta, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias, Moni. ¿De qué? Nos vemos mañana. Saludos a todas y a todos. Bonito día, hasta luego. Gracias, bye.